cristiana se va a ver esa madurez en el manejo del dinero. El cristiano y las finanzas, podríamos decir que es el tema de esta mañana. ¿Sí? Y no es porque Lucas va a querer manipular el bolsillo de ustedes, ¿verdad? Porque hoy esa es una realidad. Hoy en día, en muchas iglesias, predicadores van manipulando a personas, ¿sí?, a través del dinero. Y claro, ¿no? ¿Quién no tiene necesidad? ¿Quién no quiere ser prosperado? ¿A quién no quiere que se le solucione sus problemas económicos? ¿Quién no quiere pagar sus deudas, etcétera, etcétera? Entonces, por un lado, la Biblia, yo tengo que saber de que la Biblia, en todos los libros de los 66 libros, va a hablar acerca del dinero. Dios da un gran énfasis en cuanto al dinero en nuestras vidas. Y muchas veces no prestamos atención, obviamos esa área en nuestras vidas. O sea, estamos comprometidos, nos congregamos, soy fiel a mi devocional, leo la palabra de Dios, paso tiempo con Dios, vengo a la iglesia, tal vez animo a las personas, estoy compartiendo, de mi boca salen bendiciones, Dios te bendiga, ayudo, etcétera, etcétera. Pero ¿qué hay de esa área en nuestras vidas? Muchas veces la obviamos, la dejamos ahí, no le prestamos atención o no tenemos el enfoque que Dios le da o la importancia que Dios le da en las Escrituras, el tema del dinero, el tema de las finanzas. Muchas veces somos místicos y decimos Dios proveerá y confiamos en eso, ¿no? Y claro que Dios proveerá, Dios va a proveer. Pero obviamente si yo no tengo una buena administración y malgasto mi dinero y no lo estoy usando bien, el problema es que no es que Dios no está proveyendo, el problema es que yo estoy usando mal el dinero. Entonces, yo creo que tenemos que crecer en esa área, tenemos que ser maduros en el uso de nuestro dinero. Y sabes que en el grupo familiar es importante que el matrimonio, el grupo familiar, ¿sí?, puedan tener un entendimiento correcto en cuanto al dinero, a las finanzas y al uso, en cómo van a usar el dinero. Y no que haya ahí un desacuerdo, ¿sí?, que uno dice una cosa y el otro dice otra cosa y tiene otro enfoque, sino que ambos, el grupo familiar, juntos puedan tener el mismo enfoque, los mismos principios, ¿sí?, acerca de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos una manera de pensar en cuanto al dinero y nos manejamos por esa vía, pero lo que usted y yo tenemos que aprender es que tenemos que tener principios de las Escrituras para manejar nuestro dinero, entre comillas. Ahora, para empezar, quiero que podamos ver de que no es malo tener dinero. ¿Sí? No es malo prosperar. No es malo que tú puedas crecer en recursos. No, no, no. Al contrario, eso es buenísimo. No es malo que tengas una tarjeta de crédito y que la uses a la tarjeta de crédito. ¿Ves? No es malo que tú puedas progresar económicamente y puedas comprar recursos, crecer en recursos. No es malo eso, no. O sea, muchas veces también tenemos ese pensamiento de que como cristiano yo tengo que mantenerme humilde y tengo que despojarme del dinero, ¿no? Porque si no, voy a caer en la soberbia y en la arrogancia, que es verdad, puedo caer en eso por causa del dinero, ya lo vamos a ver. Pero muchas veces disfrazamos la humildad con la pobreza. Y el cristiano tiene que ser pobre. ¿Es así? No. No tenemos que ser pobres. No tenemos que tener esa mentalidad de ser pobre por ser cristiano y para mantenerme humilde. No, la humildad es otra cosa. Cristo fue humilde. Y yo tengo que tener el carácter de Cristo.
La humildad no tiene que ver con pobreza o falta de recursos. La humildad tiene que ver con un carácter que se somete a Dios. Yo someto mi voluntad a la voluntad de Dios. Eso es humildad. Yo someto mi voluntad a la voluntad de la palabra de Dios. ¿Ves? Eso es humildad. Pero yo no tengo que tener esa mentalidad de que tengo que ser pobre porque soy humilde, porque soy cristiano, ¿no? No es malo tener dinero, no es malo avanzar y crecer en recursos, no es malo que tú te compres tu auto, tu bicicleta, tu ropa, no es malo que tengas tu zapatilla último modelo, tu reloj último modelo, tu pincha último. No es malo eso, al contrario. Si puedes comprártelo, lo puedes hacer tranquilamente. Ahora, quiero que podamos comenzar a ver este tema teniendo en cuenta un principio. Para tener el uso correcto del dinero y tener la perspectiva correcta acerca del dinero, hay un principio fundamental, primordial, que se encuentra en Ageo 2.8. Mire, acompáñenme allí. Ageo, este va a costar encontrarlo, ¿verdad? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Después de Sofonías, antes de Zacarías, Ageo. Fíjese, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Mía es la plata y mío es el oro. ¿Quién dice eso? Jehová de los ejércitos. Entonces, para empezar a hablar de las finanzas, yo tengo que tener en cuenta este versículo. Y yo tengo que reconocer y aceptar de que todo le pertenece a ¿quién? A Jehová de los ejércitos. Si yo quiero honrar a Dios con mis finanzas y ser de testimonio con mis finanzas y con el uso de mi dinero y poder glorificar a Dios, yo tengo que empezar con este principio. Jehová de los ejércitos dice, mía es la plata, mío es el oro. Todo le pertenece a Jehová de los ejércitos. Y yo quiero decirte de que tu dinero no te pertenece. Así como tu vida fue comprada por Cristo. Y cuando Cristo compró tu vida con un precio de sangre, compró tu vida por completo. Todo lo que tenga que ver con tu vida. Y sabes que también implica las finanzas y el dinero. Porque Él me compró completamente. Entonces, este es el primer principio para yo comenzar a honrar a Dios con mi dinero, es reconocer y aceptar y decir, Señor, todo te pertenece a ti. Todos mis recursos te pertenecen a ti, Señor. Mi casa te pertenece a ti, mis zapatillas te pertenecen a ti. Mi barbijo te pertenece a ti, mi ropa te pertenece a ti, mi bicicleta te pertenece a ti. Mi pasta dental te pertenece a ti, mi cepillo te pertenece a ti, Señor. Mi auto te pertenece a ti. Mi casa, mi entrada, mi sueldo te pertenece a ti. Mío es el oro, mía es la plata, dice el Señor. ¿Acaso Él no es soberano? ¿Sí o no? ¿Acaso Él no es dueño? ¿Acaso Él no está por encima de todo? Nos encanta saber de que Dios es soberano en medio de circunstancias difíciles. Pero ¿cómo nos cuesta reconocer la soberanía de Dios en el dinero y en las finanzas? Es lindo confiar cuando estoy pasando por tiempos difíciles que dice, Dios es soberano, Dios está al control de mi situación, Él sabe por qué están pasando las cosas. Amén, es así. Pero también Dios es soberano y dueño de mis recursos, de mi entrada y del dinero, de todo lo que yo pueda tener. Hablando de posesión inmaterial
todo le pertenece a Dios. Ese es el primer principio que yo tengo que entender, aceptar en las Escrituras. En segundo lugar, acompáñenme a Deuteronomios capítulo 8. Ocho 18, fíjese lo que dice acá, interesante, ¿no? Deuteronomio 8, 18 dice así: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da, fíjese, el poder para hacer, ¿qué cosa? Las riquezas. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Dios, obviamente acá, Dios está hablando a su pueblo. Pero fíjese el principio. Dios te da, ¿qué cosa? El poder para hacer, ¿qué cosa? Las riquezas. Interesante. Dios me da en su gracia, como un don, como un regalo, la capacidad de hacer el dinero, de producir el dinero, de poder avanzar y de prosperar en mis finanzas. No está en ti la capacidad de hacer y de progresar en tus recursos. Es Dios el que te lo dio, esa capacidad. Si tú tienes una bicicleta, un auto, una casa, o te compraste algo, o lo que fuera, sea grande o pequeño, Dios te dio esa capacidad de comprarte eso. Y te dio los recursos para comprártelo. Eso es una capacidad, eso es un regalo, es un don que Dios da al hombre, en una forma general, no solamente a los hijos de Dios. Por eso ves a empresarios que tienen esa capacidad de emprender y de avanzar en recursos y financieramente. ¿Por qué? Es Dios el que da esa capacidad como un don, como un regalo. Entonces no solamente todo le pertenece a Dios, sino que Dios me da, no es algo inherente a mi naturaleza pecaminosa y caída, es algo que Dios me da en su gracia, algo extra, la capacidad de hacer y ganar el dinero. Es un don de Dios. Pero el hombre es arrogante y en su orgullo y soberbia dice: yo me lo gané. Mirá cómo prosperé. Mirá lo que tengo. El hombre en general. Somos propensos a eso. Y no estamos reconociendo que en su soberanía y en su gracia Dios me da esa capacidad para hacer dinero y para progresar. Entonces, ¿cuál es el principio? Todo le pertenece a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, Dios es el que me da la capacidad. No es algo inherente a mí mismo. Es algo que Dios me da. Por tanto, ¿cuál es el principio aquí a aprender? Que soy un mayordomo, un administrador de las finanzas y del dinero que yo tengo y uso en mis manos. Todo le pertenece ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿ves? No es malo tener dinero, no es malo tener recursos. Abraham tuvo recursos, fue rico. Job tuvo recursos, fue rico. Isaac, Jacob, vas a ver sus vidas y fueron hombres que tuvieron muchos recursos. Fueron ricos. ¿Ves? No está mal. Pero si yo quiero honrar y glorificar a Dios con mi dinero, yo tengo que entender esto. Señor, todo te pertenece a ti. Dame la sabiduría y dame la capacidad para honrarte en la administración de mi entrada y de mi dinero. Sea mucho, sea poco. No importa. Lo que tengo, Señor, te pertenece a ti. Mi casa, mi auto, mi ropa,
mis bienes materiales, mis posesiones, todo es de Jehová de los ejércitos. Ahora, viene en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, ¿sabe que este versículo muchas veces es usado por predicadores para manipular a la gente a decir de que tú tienes que dar de tus bienes al predicador? De que tú tienes que ofrendar un auto al predicador. ¿Qué tal? ¿Y eso hay en las iglesias? Sí hay en las iglesias eso. ¿Se acuerdan allí en la iglesia primitiva? Fíjese, Hechos capítulo 2, versículo 44 y 45, dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y vamos queriendo usar este versículo para hacer principios de que tú tienes que vender tus propiedades al predicador, al apóstol o al profeta, etcétera, etcétera. Imagínense. Y realmente lo que está diciendo acá es que ellos daban según la necesidad. No es que los cristianos que se convirtieron, que tenían recursos, se quedaron sin nada. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que mientras ellos veían la necesidad, suplían. Eso es lo que está diciendo. Pero no está diciendo que se tenían que deshacer de todo. Y que yo tengo que dar todo. Y quedarme sin nada. Y que tengo que poner en venta todo, ¿sí? No, sino que a medida que surgían las necesidades, estos cristianos tenían en común todas las cosas y suplían la necesidad de otros hermanos. Entonces yo no puedo incitar, manipular a las personas, a decirles y a desafiarlos a que puedan ofrendar su auto, ¿no? Y voy tomando, por ejemplo, este versículo. Yo tengo que saber que acá nace la iglesia, comienza el cristianismo. Y yo tengo que saber de que los primeros cristianos no fueron de muchos recursos. Porque cuando comenzó la persecución tuvieron que dejar sus hogares, irse. Y llegaban sin trabajo, sin recursos. Entonces, este es el contexto. Había mucha gente de afuera que venía y que se convirtieron. Entonces, este es uno de los versículos allí que van queriendo fundamentar tales prácticas en las iglesias. Pero no nos está diciendo eso. No nos está diciendo eso. Dice que ellos, fíjate, y repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y ahí está el principio. Si yo veo una necesidad, ¿por qué no suplirla a mi hermano en Cristo? O a un incrédulo que aún no conoce al Señor. Y lo doy de corazón, voluntariamente, sin recibir nada a cambio. Suplo una necesidad, porque yo entiendo que lo que yo tengo no es mío, Dios me lo da. A Él le pertenece. Eso era lo que pasaba aquí en Jerusalén. Ahora vamos a ver algunos principios acerca de las finanzas. Algunos principios acerca de la finanza. Principios para hacer dinero. Eso nos gusta, ¿verdad? Principios para hacer dinero. ¿Sí? Fíjese, vamos a Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 14, perdón.
Proverbios 14. Yo acá tengo la NBI y yo les voy a ir leyendo esta traducción también. Proverbios capítulo 14. Versículo 23, 14, 23. ¿Qué dice? A ver. En toda labor hay fruto, mas las malas palabras de los labios empobrecen. Muy bien. Mire lo que dice acá. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero quedarse solo en palabras lleva a la pobreza. ¿Cuál es el primer principio que aprendemos acá para hacer dinero? Trabajar. Oh. No nos gusta mucho, ¿verdad? Acá vemos un principio en las Escrituras, es trabajar. Es la manera, es el modelo de Dios para hacer dinero, esforzarme. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Y acá nuestra versión, la que usamos nosotros, dice, en toda labor hay fruto. En toda labor hay fruto. ¿Ves? Este principio en nuestra cultura se ha perdido. En nuestra Argentina, la cultura del trabajo, medio pelo. Cada vez queremos hacer menos. Cada vez queremos esforzarnos menos. Cada vez queremos cansarnos menos. Cada vez queremos transpirar menos. Pero el primer principio que yo veo acá en las Escrituras es que tengo que trabajar, poner manos a la obra, sacrificarme, esforzarme. De esa manera, ese es el modelo para poder prosperar en mi vida cristiana y crecer en mi empresa, recursos, etcétera, etcétera, o posesiones materiales, como trabajando, poniendo el lomo, ¿verdad? Y hoy nuestra sociedad no quiere trabajar. Hoy decimos, los jóvenes cada vez quieren hacer menos. Y esa es la cultura que hoy tenemos. Pero cuando vamos a las Escrituras, aprendemos este primer principio, trabajar. Fíjese, 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice así. No es Primera de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, 3:10. Mire lo que dice acá. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco come. ¿Ves? Ahí está la enseñanza en el Nuevo Testamento exclusivamente para la iglesia. Si alguno no quiere trabajar, bueno, tampoco coma. ¿Ves cómo se ve el principio del trabajo? Fíjese Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Ves? No tenemos que ser como Robin Hood, que robaba para dar de comer a los pobres. Esa es una verdad a media, termina siendo una mentira, ¿verdad? Mejor dicho, es una mentira que contiene algo de verdad. ¿Ves? Una característica de la nueva vida en Cristo, ¿qué dice Pablo? El que hurtaba, no hurte más. O sea, sos nueva criatura, naciste de nuevo, sos hijo de Dios. ¿Ahora qué tenés que hacer?
trabajar. Para que tú también, con el esfuerzo y el fruto de tu trabajo, puedas ser de bendición al que padece ¿qué? Necesidad. Ese es el primer principio. Fíjese otro principio, que el trabajo es parte del diseño de Dios. Si usted lee allí en Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿en qué capítulo está la caída? En el 3. ¿Ves? El trabajo no es consecuencia del pecado, el trabajo no es maldición. Fíjese que el trabajo estaba antes de la caída y Adán tenía una responsabilidad y un deber en el huerto que Dios plantó, que Dios lo puso. Génesis 2:15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. El trabajo antes de la caída, ¿ves? El trabajo es parte del diseño de Dios para el hombre. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que Adán sea el administrador del huerto del Edén, que lo guardase, lo cultivase. Dios le dio una responsabilidad al hombre de señorear a los peces, a los animales y administrar el huerto del Edén, que lo labrase. Después de la caída, ¿qué pasó con el trabajo? No cambió al principio, pero ¿qué dice? Ahora con sufrimiento y con sudor vas a ganarte. Eso sí fue consecuencia del pecado. Vas a ganarte el sustento. Pero el diseño del trabajo está antes de la caída. Es parte del diseño de Dios. Así que tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. Y más en esta cultura que se está perdiendo. ¿Cuál es otro principio? El primer principio, para hacer dinero, trabajo. El segundo principio, el ahorro. El ahorro. ¿Cuántos ahorran de ustedes? ¿Cuántos tienen ahí una cajita de ahorro lo más lejos de ti para no sacar de allí? O tal vez se la diste al vecino para que te la cuide, porque no podés ahorrar. Porque cuando hay necesidad, ahí vas, ¿no? Ahora, el ahorro es para eso. Es para cuando hay necesidad puedas ir al ahorro. Pero vas a ver que el ahorro es parte del diseño de Dios también. Es otro principio. Proverbios capítulo 21. Vamos a Proverbios. Proverbios capítulo 21. ¿Cuál es el tema de Proverbio? Ajá. ¿Y qué es la sabiduría según Proverbio? Temer a Dios. El libro de Proverbios es un libro de principios, no de promesas. ¿Sí? No busques promesas en el libro de Proverbios, porque te podés llegar a frustrar. Proverbios es un libro de principios. ¿Principios para qué? Que te van a llevar a ser sabio. ¿Qué es eso? Caminar temiendo a Dios. ¿Sí? Teniendo eso en mente, miren lo que dice Proverbios 21:20. Tesoro precioso. A ver, alguien que lo pueda leer mientras yo lo busco acá. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Ajá. Dice acá esta versión: en casa del sabio abundan riquezas y el perfume, pero el necio todo lo despilfarra. Lo despilfarra. ¿Qué es eso? Malgasta todo.
Ahora, fíjese, una característica del necio: no ahorra, lo malgasta todo, hasta el último centavo. Una característica de un hombre sabio que va temiendo a Dios es que va ahorrando. Va ahorrando. Tiene una caja, tiene ahí algo extra. El necio lo malgasta todo. Por eso la tarjeta de crédito es una bendición si yo la sé usar correctamente, pero es una maldición porque creo que tengo dinero fácil y me creo que ese dinero que está en la tarjeta de crédito es mío. Y no es mío, es del banco. Estoy usando el dinero de otro. ¿Es una bendición la tarjeta de crédito? Claro que sí. Pero tengo que aprender a usar las tarjetas de crédito. Porque si no me va a llevar a muchas deudas. Ese es otro principio, el ahorro. No comprar cosas con dinero que no tengo. Poné en práctica el principio del ahorro. Si te cuesta ahorrar, mira, tráeme tu cajita, tu alcancía, yo te la voy a guardar acá. Para que no toques el ahorro. Y todos los meses me vas tirando algo. Y vos lo vas a ir poniendo en tu alcancía. Si te cuesta ahorrar. Si te quema la plata en las manos. Pero este es otro principio, el ahorro. Fíjese Proverbios capítulo 6. Hay alguien que te va a dar un gran ejemplo, que es muy chiquitito así, mira, bien chiquitito. Y por ahí las odiamos porque pican fuerte. Mire lo que hace la hormiga, Proverbios 6:6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega, ¿qué cosa? Su mantenimiento. La hormiga en el verano la vas a ver con hojitas y van caminando una atrás de la otra y llevan ¿a dónde? Al hormiguero. ¿Qué están haciendo? Están almacenando para cuando cambie la estación. Ve a la hormiga, oh perezoso, y sé sabio, dice Proverbios. El ahorro. Tenemos que aprender a ahorrar. Vas a ver los beneficios de ahorrar. Vas a ver cómo te van a salvar las papas en tiempo de necesidad. Tú no sabes qué es lo que puede pasar en un futuro. Por eso el principio del ahorro. Anda guardando algo para ti, para tus hijos. Haz una cajita aparte, no te gastes todo. Guardá, ahorrá y vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto. Otro principio, vimos. ¿Cuál es el modelo bíblico, el diseño bíblico? Trabajar para hacer dinero, ahorrar para tener dinero. ¿Qué más? Planificar mi entrada. Planificar mi entrada. Fíjese, Proverbios capítulo 27. Como no conozco el futuro, Proverbios capítulo 27, versículo 23 y 24. Acá Proverbio está teniendo en mente lo que es la ganadería, que era muy común en el pueblo judío, la agricultura y la ganadería. Esa era la economía del pueblo judío. Dice así: sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños, porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? No. Te lo voy a leer acá. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Dice así: asegúrate de saber cómo están tus rebaños. Cuida mucho de tus ovejas,
pues las riquezas no son eternas, ni la fortuna está siempre segura. Ni la fortuna está siempre segura. La planificación. ¿Y cuál es la idea acá? De un pastor que tiene ganadería. ¿Y qué dice? Mira, sé diligente, ten cuidado, sé prudente en cuidar ese capital que tienes, de administrar bien ese capital, ese ganado, porque tú no sabes qué puede llegar a pasar con la economía. Planifica, ordena, ¿qué es lo que vas a hacer con el capital que tienes? Tú tienes una entrada tal vez mensual, o semanal o quincenal, como sea. Tú tienes que planificar, hacer un presupuesto de tus gastos, de tus salidas. Agarra un papel, anota todo. Por ejemplo, en mi caso es Cintia la que hace eso. Porque a mí me cuesta saber. No soy muy ordenado en eso. A mí me gusta y me lo compro, ¿me entendés? O sea, no miro precio, marca, soy un peligro. Entonces, qué importante que en el grupo familiar haya uno que pueda hacer una lista de las entradas, de la salida, es planificar tu sueldo, tu entrada, tu quincena, para que puedas llegar bien con tus gastos, con tus compromisos, ser diligente, ser prudente, ser cuidadoso en manejar bien lo que tienes. Planifica, sé ordenado, hacer una lista de gastos. Esto es para gastos, esto lo voy a ahorrar. ¿Cuántos planificamos lo que vas a ofrendar en la iglesia? O llega el sábado de la noche y me acuerdo. O el Luca dijo la bolsita y manoteo lo que saco, lo que me quedó. Ahora, ¿por qué yo tengo que ser así con el Señor? ¿Entiendes? ¿Por qué no planificar la ofrenda de la iglesia? Si yo aparto para el teléfono, si yo aparto para la luz, si yo aparto para esto, si yo aparto por lo que me compré, ¿por qué no voy a apartar para la ofrenda? Planificar. Yo de antemano, yo tengo que saber cuánto voy a dar al Señor. Cuánto yo quiero dar de corazón, cuánto propuse según lo que yo recibí, cumplí con mis compromisos. Bueno, a ver, ¿qué es lo que me va quedando? ¿Cuánto voy a dar al Señor? Planifico. No el domingo ahí unas horas antes saco que ni sé lo que tengo en la billetera y doy al Señor. ¿Ves? No estoy honrando al Señor de esa manera, ¿me entienden? Porque no una planificación anteriormente, es el modelo, ser diligente con lo que tengo, con el capital que tengo, que me entra mensualmente. Planificar tu ofrenda al Señor con tiempo. Y honrar al Señor y glorificar cuando doy realmente y adoro al Señor de una manera correcta. Lo planifico, lo veo. Porque sí importa, porque sí es serio. Porque todo le pertenece a Él. Y sabe, yo presté atención a algo personalmente en el tiempo de la cuarentena. ¿Por qué yo seguí cumpliendo? ¿Por qué si yo seguí pagando el teléfono, la luz, pero dejé de ofrendar? ¿Cómo? Si yo aparté para el teléfono, para la luz, para el agua, para lo que sea, ¿y por qué no aparté la ofrenda para el Señor en la cuarentena? Por más que no haya reuniones. ¿Me entienden? ¿Me explico a qué quiero llegar? Muchas veces no prestamos atención y no estamos honrando al Señor de esa manera. Porque yo reconozco que todo le pertenece al Señor. Yo voy a cumplir con mis compromisos porque tengo que ser de testimonio.
porque tengo que ser un administrador, pero también tengo que apartar para el Señor. Si yo aparté para la luz, ¿cómo no voy a apartar también para el Señor? Hermanos, de la misma manera, cuando yo no pago un impuesto estoy en deuda, cuando yo no doy a Dios estoy en deuda. Porque si yo estoy en deuda con un sistema mundano, también lo voy a estar con el Señor, ¿entiendes? ¿Ve qué importantes son las finanzas? Y muchas veces las obviamos, las pasamos por alto. La planificación. Principios para hacer dinero. Trabajo, ahorro y planifico. Principios que pueden llegar a afectar mi estabilidad económica. Fíjese, Proverbios capítulo 22. Versículo 7. ¿Qué dice? A ver. El rico se enseñorea de los pobres, el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo del que presta. ¿Cuál es el consejo de Proverbios? No te endeudes. Evita pedir dinero. Cuando yo pido dinero, soy un esclavo de aquel que pedí. Y hermano, y Cristo me hizo libre, no solamente de la condenación del pecado, también Cristo me hizo libre para no tener deudas. Y no ser esclavo de aquel que le estoy debiendo, que cuando lo cruzo por la calle hasta me meto en contramano para no cruzármelo, ¿verdad? Porque le debo. Soy esclavo, ¿ves? ¿Cuál es el consejo del proverbio? No te endeudes. No te endeudes. No pidas dinero. El deudor es esclavo del acreedor. Soy esclavo de aquel que le pedí el dinero. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no debáis nada a nadie. Mire, Romanos capítulo 13, versículo 8. No debáis a nadie nada, sino solamente algo. ¿Qué cosa? El amaros el uno a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis a nadie nada. Está hablando del dinero, de las finanzas. ¿Por qué? Versículo 7. Pagad a todo lo que debéis. El versículo 7. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No debáis a nadie nada, para no ser un esclavo. Y yo soy llamado a vivir en libertad también en las finanzas. Para eso Cristo me hizo libre también. Principios, ves que si yo los violo van a afectar mi estabilidad económica. El endeudarse, el evitar el pedir. Pero por el otro lado, Proverbios 17, 18, mire lo que dice. 17, 18. ¿Qué dice? A ver. El hombre falto de entendimiento presta fianza y sale de fiador en presencia de su amigo. Ajá, mire lo que dice acá. El que es imprudente se compromete por otros y sale fiador de su prójimo. ¿Cuál es el principio acá? Por un lado, no pidas dinero, no te endeudes. Por el otro lado, no prestes dinero.
no prestes dinero. Ahora, fíjese lo que dice Proverbios. Esta versión dice, es imprudente aquel que sale fiador de otro. ¿Qué quiere decir eso? Tú te comprometes con la deuda del otro. Es imprudente. ¿Y qué dice nuestra versión acá? Falto de entendimiento. Mire cómo Dios ve al que presta dinero. Sos un necio, un insensato, un hueco, un vacío. Tengo la cabeza vacía, hueca, insensato, falto de entendimiento. Fíjese cómo Dios ve a aquel que presta dinero y que sale fiador de otro, tomando compromisos de deudas de otras personas. ¿Cuál es el consejo? Evita eso. Evita eso. Principios para evitar la pobreza. Vimos principios para hacer dinero, principios que pueden afectar la estabilidad económica. Ahora vamos a ver principios para evitar la pobreza. Principios para evitar la pobreza. Proverbios 11, fíjese. Terminamos ya. Proverbios 11, 24, 25. Hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen ¿a qué? A pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será el saciado. ¿Cuándo viene la prosperidad? No cuando retengo, sino cuando doy. Ese es el diseño de Dios. Esa es la manera en que Dios prospera. Cuando tú das, el que retiene se empobrece. ¿De qué está hablando? Está hablando del mezquino acá. ¿Te das cuenta? El alma generosa será prosperada. Este es un principio para no empobrecer. Ser generosos. Cuando yo entiendo que todo le pertenece a Dios, y que Él es el que me da las capacidades, yo voy a ser generoso. Generoso cuando doy, generoso cuando veo una necesidad y la suplo. Soy generoso. Mirá, no te voy a prestar el dinero, te lo voy a dar, no me lo devuelvas. Es tuyo, generoso. Es preferible dar a esperar que te lo devuelva. No espera que te lo devuelva, dáselo. Generoso. Porque dice que el que reparte le es añadido más. Pero el que retiene viene ¿a qué cosa? A pobreza. ¿Cuál es el diseño de Dios? Cuando yo soy generoso, yo prospero. ¿Sabes por qué? Porque Dios no es deudor de nadie. Dios te va a prosperar, Dios te va a dar, Dios te va a respaldar. Primer principio para no empobrecer. Cuando doy, recibo. Cuando no doy, no recibo. Ese es el principio espiritual que aprendemos acá. Filipenses 4:19, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que conforme a las riquezas en Cristo Jesús. ¿Cuál es el principio acá para no empobrecer? No ser un comprador impulsivo. Algunos dicen que eso es un trastorno psicológico. Tienen el trastorno de que no pueden estar si no compran, si no... Es un peligro llevarlo a centros comerciales, ver vidrieras. Son compulsivos. ¿Les gustó? ¿Qué hacen? Venga para acá. Y voy malgastando el dinero y voy invirtiendo el dinero por impulso. Me gustó, lo agarro. No, yo tengo que confiar. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No conforme a lo que tú quieres, sino a sus riquezas en Cristo Jesús. Otro principio
Proverbios 13:18. 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Muchas veces yo tengo una manera de pensar acerca del dinero y voy tras esa manera de pensar y voy rechazando el consejo de Dios, el consejo de su palabra, el consejo de algún hermano que se te acercó y vos le preguntaste sobre tu situación económica, pero tú tienes una manera de pensar y te encierras esa manera de pensar y soy terco en esa manera de pensar y hago del dinero conforme a esa manera de pensar y no busco consejo espiritual de la palabra de Dios en cuanto a las finanzas. Eso me lleva a la pobreza. Otro principio, Proverbios 20:13. Miren lo que dice. No ames el sueño para que no te empobrezca. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No ames el sueño. Ser flojo. Ser flojo. La flojera me empobrece. La flojera me empobrece. Y desde el punto de vista de un patrón, el patrón se da cuenta aquel que es flojo y aquel que es trabajador. Yo te puedo asegurar que aquel que es trabajador le va a dar otras responsabilidades mayores. Pero aquel que es flojo va a quedar ahí y va a quedar ahí y de ahí no sale. ¿Por qué? Porque es flojo y empobrece. ¿Te das cuenta? Es un ejemplo el que yo doy. Es un ejemplo. Otro principio que me va a llevar a empobrecer. Proverbios 28:19. Y termino, en serio, esto así en serio. 28:19. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará ¿de qué? De pobreza. Versículo 22. Se apresura a hacer el rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Cuando quiero ganar el dinero rápido, con astucia, con egoísmo, buscando mi beneficio sin trabajar, sin esfuerzo, Dios condena eso. Es aquella persona que quiere ganar el dinero fácil. ¿Cómo la persona quiere ganar el dinero fácil? Haciendo lo menos posible. Lo menos posible. Jugando a la quinela. Hermanos, la quinela no es el diseño de Dios. Si tú estás jugando a la quinela, vas en contra de los principios acerca del manejo del dinero. Estás malgastando el dinero. Fíjese aquellos quinileros. Yo conozco gente que son quinileras. Están siempre igual. ¿Tú lo ves más rico? No. Porque es dinero fácil. ¿Y cuál es el principio? Viene la pobreza. Están iguales siempre. Porque están malgastando el dinero. Y aunque parezca divertido, expectante,